el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. La fe no necesita ver grandes cosas para creer que grandes cosas van a ocurrir, sino con las cosas más simples y más pequeñas, a veces las que otros menosprecian. Nuestra fe hace que tengamos grandes expectativas. De eso vamos a hablar en el día de hoy, en este programa. Es parte de la serie que se titula Victoria en el día malo. Yo espero que esta palabra te bendiga. Todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos circunstancias y dificultades que a veces duran poco tiempo, otras temporadas, pero de todas ellas Dios te puede librar. Este mensaje estoy seguro que está siendo de bendición para ti, así que te invito por favor que lo comparta con otros. Hay varias cosas que quiero que hagas. Número 1, suscríbete a nuestro canal. Número 2, comparte este mensaje, dale share, dale like, comenta ahí en nuestros comentarios, déjanos saber que estás ahí. Enciende las notificaciones para que cada vez que saquemos un nuevo video para ti, lo puedas recibir y puedas saber que algo nuevo hemos preparado para tu vida. Ahora disfruta de este mensaje, parte de la serie Victoria en el día malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando se habla del día malo en la Biblia, no se está hablando de un día donde tú has tenido algunas dificultades, sino se está hablando de una temporada donde todo parece salir mal. El día malo en la palabra del Señor es el momento donde todo se complica a tu alrededor, donde todas las cosas aparentan, no aparentan, sino que comienzan a salirte mal, donde comenzamos a ver el ataque del enemigo y las cosas a nuestro alrededor comienzan a salirse de total orden. Hay varios momentos en la Biblia donde vemos personas que experimentaron una situación como esa. La más conocida o el clásico es la vida de Job. Y esta mañana comenzamos a observar un poco de esa historia. Y aunque no la vamos a estudiar en profundidad, quiero aprovechar esa historia una vez más en esta hora para poder añadir alguna idea de lo que hablamos en esta mañana. Pero recordando para beneficio de los que no estuvieron, el día malo es el momento donde todas las cosas se complican. El día malo es donde nada parece realmente que va a cambiar. Job tuvo esa experiencia. Y lo grande es que cuando vemos la palabra del Señor en el libro de Job capítulo 1, Job era un hombre, dice la Biblia, recto, era un buen hombre, era un hombre temeroso de Dios, creyente de Dios. Pero de repente todas las cosas comenzaron a ir para atrás. Dice la Biblia que perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió todo a su alrededor. Lo peor es que la gente que estaba a su alrededor no ayudaba dentro de la situación. Y yo creo que todos nosotros de alguna manera u otra en algún momento dado hemos experimentado ese tipo de momentos en nuestra vida. Y esta mañana yo comencé a declarar que en el nombre poderoso de Jesús llega el final del día malo de tu vida. Llega el final y lo hago como una declaración profética, una declaración de fe. Esta semana recibí una llamada y decía esta mañana que esta semana recibí una llamada que había estado esperando por mucho tiempo. Y esa llamada nunca me olvidaré de la hora, ni la persona que me llamó, ni la hora, ni el día, ni dónde me encontraba. Es más, le tomé una foto, un screenshot a la llamada específicamente para guardarla en récord, porque esa llamada en ese momento en particular lo que estaba diciendo era: el día malo comienza a tener su final en el día de hoy. Y de la misma manera que Dios nos ha dado esta semana a la pastora y a mí, a nosotros como iglesia, el comienzo de la salida de una temporada donde todo parecía que nada iba a salir bien, yo estoy declarando que en el nombre de Jesús, que lo que pasa en la cabeza, lo que pasa
pasa en los pastores va a pasar también en tu vida, y que en estos próximos días el día malo comienza a llegar a su final. Algo se va a tornar en bendición para ti, y tú vas a poder marcar una fecha en el calendario donde tú dices: ese día comenzó a tornarse todo. Cuando miramos la vida de Job, te decía esta mañana que el problema del día malos es la gente que nos rodea. Y Job estaba rodeado de algunas personas que lamentablemente también tenemos nosotros en nuestra vida. Número uno, su esposa. Su esposa comenzó a decirle: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué mantienes tu integridad? La esposa de Job son aquellas personas que lo que hacen es tratar de que nosotros cedamos a nuestra integridad, a nuestras decisiones. Son aquella gente que nos dice: ¿sabes qué? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué hacer lo que estás haciendo? Son aquella gente que nos sacan la motivación de hacer las cosas que consistentemente debemos hacer a pesar de las dificultades que estamos experimentando, y sobre todo para que con nuestras palabras cancelemos nuestra relación con Dios. Dice la Biblia que él se encontró con Eliab. Eliab era su otro amigo, y Eliab era son las personas insensibles. Son aquella gente que cuando miran nuestro problema no tienen ninguna compasión de nosotros. No son capaces de ninguna forma, estimular, animar para que continuemos. Son la gente que se desconectan totalmente de nuestra vida, de manera tal que cuando los miramos no encontramos en ellos ningún tipo de comprensión. Y número tres, están los Bildad de nuestra vida, que son aquellos que nos hacen tratar de creer que nosotros somos los culpables de todas las cosas que nos están pasando. Y la verdad es que no todo lo que pasa en el día malo yo soy culpable de eso. No todo lo que te ocurre tú eres culpable de eso. Job era un hombre bueno. Job era un hombre que había alcanzado muchas cosas delante de Dios. Pasó lo que pasó. Y de las peores cosas que puede pasar en tu vida es que haya culpabilidad y condenación en tu mente, pensando que todo lo que te ha sobrevenido es porque tú eres culpable de esas cosas. Y lamentablemente, si nosotros no sabemos trabajar con ese tipo de personas en nuestra vida, entonces sin darnos cuenta lo que hacemos es que extendemos el día malo en nosotros. Lo importante, como hablábamos en el día de hoy, y una vez más lo enfatizo, una de las cosas más importantes que comienza a darle el final al día malo en nuestra vida, a las temporadas malas en nuestra vida, es cuando no permitimos que esas temporadas comiencen a cambiar nuestro comportamiento, nuestra integridad espiritual. Esas temporadas no deben cambiar mis convicciones. Yo sé que hay un refrán que dice, ¿verdad? Y comienzo a predicar en esta hora algunas ideas nuevas. Yo sé que hay un refrán que dice, que se ha hecho muy famoso, que Einstein dijo en alguna ocasión que es locura el pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Pero eso es asumiendo que lo que tú estás haciendo está mal. Eso es asumiendo que lo que estás haciendo no está correcto. Pero si lo que tú estás haciendo es lo correcto, debes continuar haciendo las mismas cosas a pesar de las circunstancias que hay a tu alrededor. De la misma manera que tú pensar que hacer cosas incorrectas van a traer resultados correctos, es erróneo pensar que intentar, tratar aquí, tratar acá, tirar, como decimos en puertorriqueño, ¿verdad? Tiros al aire, intentando a ver qué sale, qué ocurre. Lo que crea es una inconsistencia en mi vida que no le permite a Dios obrar en mí y darme la victoria que Él me ha prometido. Lo peor que pasa con la vida de muchas personas es que en el día malo dejan de hacer aquellas cosas que tienen que hacer. Dejan de levantarse, dejan de trabajar, dejan de luchar, comienzan a buscar salidas rápidas, comienzan a buscar salidas fáciles. Y tú y yo tenemos que entender que mi fe se demuestra no en mi mente, mi fe no se demuestra por mis pensamientos, mi fe se demuestra por mi comportamiento. Mi comportamiento le demuestra al mundo la fe que yo tengo. Mientras soy consistente sirviendo a Dios, mientras soy consistente haciendo lo que tengo que hacer, a pesar de lo que ocurra, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que pueda pasar a mi alrededor, óyelo bien, mi fe en mi comportamiento es demostrada mientras yo permanezco firme a pesar de lo que está sucediendo en mi vida. Y ahí es donde mucha gente fracasa.
Ahí es donde mucha gente pierde. Ahí es donde usted ve muchos cristianos que lamentablemente ceden ante el día malo. Y cuando usted viene a ver, entonces nunca obtienen los resultados de la libertad que Dios quiere que ellos experimenten. Tú y yo tenemos que permanecer consistentes en nuestra integridad, haciendo lo que tenemos que hacer, a pesar de todo aquello que está ocurriendo a mi alrededor. Y es triste que lamentablemente la gente no lo pueda ver. Es triste que lamentablemente la gente no lo pueda comprender. Es triste que muchos cristianos automáticamente que comienzan a llegar los problemas, comienzan a modificar sus acciones, sus decisiones, sin darse cuenta que esa inconsistencia lo que traerá sobre sus vidas es todavía más dificultad, más problemas y eventualmente los sacará del propósito de Dios. Oiga bien, para moverme en esta hora, nosotros, si queremos terminar los días malos de nuestra vida, es importante no reaccionar. Es importante no vivir una vida reactiva ante las situaciones que llegan a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, nuestras reacciones pueden complicar y extender. Nuestras complicaciones pueden complicar y extender todo el problema que estamos viviendo. Muchos de nosotros cargamos con problemas que no están directamente relacionados con la dificultad que estábamos experimentando, sino que nuestras malas decisiones en medio de un momento difícil nos hizo vivir o tener que cargar con una consecuencia negativa de algo que ahora no debimos haber trabajado, no debimos haber vivido con eso, pero lamentablemente en medio de nuestro caminar reaccionamos a la dificultad que estamos viviendo. El ejemplo clásico para eso es Abraham, como lo hemos hablado en algunas ocasiones. Abraham, lamentablemente, Dios le dio una promesa de que tendría un hijo. Se tardó un poco más de lo que él pensaba. Y Abraham, luego de tardarse y de esperar un tiempo, decide acostarse con su sirvienta. Su esposa era la cultura en aquellos tiempos y decide acostarse con su sirvienta y tener un hijo de ella. Y lo triste es que por mucho tiempo, por 13 años, Abraham tuvo un hijo y él pensaba que ese era el hijo que Dios le había prometido. Abraham pensaba que aquel era el hijo que Dios le había dicho. Y es triste uno vivir pensando que lo que tengo es algo que Dios me dio, pero no es todo lo que Dios me ha dado. El problema más grande que tuvo Abraham con eso fue que eventualmente cuando Dios le da el hijo que él había estado esperando, entonces ahora aquel hijo que había sido producto de una mala decisión, reaccionando en medio de una circunstancia, ahora se convierte en el peor obstáculo de aquello que era la promesa de Dios. Por eso es que Dios le pide a Abraham que tiene que dejarlo ir. Y el dolor más grande eventualmente fue el de Abraham, tener que dejar ir a Ismael y dejarlo fuera de su casa porque interfería con lo que era la promesa de Dios para su vida. Y tú y yo pudiéramos evitar esos problemas si no reaccionamos en medio del día malo. Yo sé que no es tan fácil, yo sé que cuando decimos esto no es algo tan sencillo, pero tú y yo como creyentes tenemos que aprender a vivir firmes en medio de la dificultad, en medio de la situación y saber, oiga bien, que es mi revelación o la revelación de Dios en mi vida la que me permitirá salir de esta situación en victoria, sin cargar con las consecuencias de ningún error y poder manifestar el plan de Dios para mi vida. Déjame mostrarte un verso en el día de hoy para explicar todo lo que te quiero decir. Ve conmigo al libro de Job en esta hora, pero ve al libro de Job capítulo 42. Job capítulo 42. Job capítulo 42. ¿Lo tiene ahí todo el mundo? Esto es Job en el último momento de su vida, que era el mejor momento, en el momento donde Dios va a restaurar todas las cosas. Y fíjate la expresión que dice Job, una expresión muy clásica, muy conocida.
pero yo quiero que tú la veas a la luz de lo que te estoy diciendo en el día de hoy. En el verso 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Y quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjate lo que Job realiza. Fíjate lo que Job entiende en el verso 10. Cuando nosotros miramos el verso 10, para que usted vea, aquellos que no conocen la historia, en el verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jenanina, en la segunda, y comienza a darnos, ¿verdad?, toda la historia final de Job. Pero mira qué poderoso. Dios le devuelve el doble, Dios le da el doble de bendición, Dios le da el doble de victoria. El final de Job vino a ser mejor que el principio. Yo no sé si usted puede recibirlo en el día de hoy, pero no hay problema pasar por el día malo si después que paso el día malo salgo mejor que el momento en que yo comencé. El problema es que hay gente que va, ¿verdad?, cada vez para atrás, va echando hacia atrás y nunca mejoran. Pero los creyentes tenemos una promesa, que después del día malo nuestra victoria es más grande que el primer día en el que yo comencé en ese momento tan difícil. La victoria de Dios para mí lo que va a demostrar es que el día malo no pudo culminar ni acabar lo que Dios tenía preparado para mi vida, y que el enemigo va a tener que pagar por todos los problemas que yo pasé en ese momento. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Faraón tuvo que pagar su salida, tuvo que pagarla con oro y con plata, tuvo que dejarlos ir con las manos llenas, porque Dios no va a permitir que tú pases por una dificultad y cuando salgas peor que cuando entraste. Lo más grande del día malo no es como tú entras, es como tú sales. La pregunta es si tú eres capaz de llegar hasta el final del día malo. El problema de mucha gente es que lo extienden y lo extienden y lo extienden y lo extienden y lo extienden, y nunca pueden ver la libertad de Dios por varias razones. Y número uno, yo quiero que usted entienda en el día de hoy que una de las maneras en las que usted y yo salimos del día malo es cuando aprendemos a depender de la revelación de Dios, no de la información que rápidamente yo puedo procesar a través de mis pensamientos. Cuando miramos estos versos de Job, Job capítulo 42, lo que vemos específicamente es que Job está diciendo: en medio de toda mi crisis, en medio de todas mis dificultades, habían cosas que yo jamás había visto, habían cosas que yo jamás había podido conocer, habían cosas que mi mente no podía entender. Y una de las cosas más grandes que te ayuda a ti a salir del día malo es abrir tu espíritu a recibir la revelación de Dios que hay detrás, encerrada detrás de todo aquello que está ocurriendo en tu vida. Óyelo bien en esta hora. Nosotros como creyentes no dependemos de la información. Tú y yo como creyentes, tú y yo como cristianos, tenemos que aprender a vivir por la revelación que está detrás de todo aquello que no podemos ver, de todo aquello que aunque no podemos verdad de primera intención recibir, sabemos que detrás de todo hay algo que Dios puede mostrar a mi vida y mostrarse de forma más grande. Y yo quisiera que usted lo recibiera en el día de hoy, porque el problema de muchos de nosotros es que en el día malo lo seguimos extendiendo, porque somos movidos por la información que nuestra mente puede procesar. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir por un nivel más grande. Esto es lo que pasó con el profeta, cuando la Biblia dice que comenzó a orar para que comenzara a
llover. Y dice la Biblia que oró 7 veces para que lloviera y no veía absolutamente nada. Lo grande era que él mandaba a su siervo. Él mandaba a su siervo para que su siervo fuera y miraba. Él oraba, dice la Biblia, el profeta Elías, él oraba y le decía al siervo: vete y mira allá afuera, vete y mira a ver qué tú ves. Y lo mandó la primera vez y el siervo le dijo: no veo nada. Lo mandó la segunda vez, no veo nada. Lo mandó la tercera vez, no veo nada. Lo mandó la cuarta vez, no veo nada. Lo mandó la quinta, la sexta, la séptima vez. Cuando regresó la séptima vez, el siervo le dijo: veo una nubecita como la palma de una mano. Ahora déjame sugerirte que ese siervo representa a nuestra fe. En la Biblia, cuando tú miras la palabra del Señor, nuestra fe es nuestro siervo. Y tú y yo tenemos que orar para mandar a nuestra fe a que vaya y vea, a que vaya y mire, a que vaya y observe, a que vaya y observe. Y yo vuelvo y oro hasta que mi fe vea algo. Y yo vuelvo y oro hasta que mi fe vea algo. Y yo vuelvo y oro hasta que mi fe vea algo. Y vuelvo y envío la fe. Y vuelvo y envío la fe. Y yo no me rindo. Y yo vuelvo y envío la fe. Y por fe la vuelvo a enviar. Y la vuelvo a enviar. Y voy a hacer. Lo grande es que cuando la fe llega diciéndote: lo que veo es algo pequeño. Pero es que la fe nunca necesita ver algo grande para recibir el milagro de Dios para su vida. Todo lo que hace falta que tu fe vea es una pequeña semilla. Es algo sencillo, es algo simple. Y lo poderoso es cuando el profeta hace esta declaración. Dice: grande lluvia se oye, no grande lluvia se ve. No grande lluvia se ve, grande lluvia se oye. Porque tú no ves revelación, tú oyes revelación. Y la revelación, lo que hace la revelación es mostrarte lo que hay detrás de lo que tu fe. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.